porque la misericordia es compadecerse de la miseria del hombre, es compadecerse de la miseria nuestra, y a esa misericordia hace referencia la palabra del Señor. Eso nos tiene que llenar a nosotros, hermanos, de profunda alegría, porque Cristo viene a rescatarnos por misericordia, a salvarnos por misericordia. Por eso quiero compartir en este mensaje lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, a partir del verso 9. Dice la palabra del Señor: Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos para Roma. Jesús le dijo a Mateo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Y aquí está el corazón de este mensaje, el centro de este mensaje, en el versículo 13. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y misericordiosos, y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es palabra de Dios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo no quiero sacrificios y holocaustos, lo que quiero es misericordia, dice la palabra del Señor. Quiero compadecerme de tu miseria, quiero llenarte de mi amor, para que tú, al llenarse de mi amor, pueda compadecerse del hermano, pueda tener misericordia con el hermano, pueda ser tolerante y comprender al hermano, porque no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Pero si nos dejamos llenar del amor y de la misericordia de Dios, tendremos misericordia con el que necesita de nuestra compasión, el que necesita de nuestro perdón, de nuestra tolerancia, de nuestra aceptación y de nuestro amor. Es lo que quiere el Señor. Nosotros algún día le entregaremos cuentas a Dios, y no vamos a entregar cuentas por los logros humanos que hemos alcanzado. Vamos a entregar cuentas por el amor, por la misericordia y por la compasión, porque Cristo tuvo misericordia de cada uno de nosotros, entregando su vida en el madero del Calvario por la salvación de la humanidad. Pues esa misericordia que Cristo ha tenido contigo y conmigo es la misericordia que Dios quiere que nosotros tengamos con la esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con los hermanos de comunidad, con los compañeros de trabajo, donde nosotros nos desempeñamos a diario. Yo no quiero sacrificios y holocaustos. Yo no he venido por los justos y por los sanos, he venido por los enfermos y por los pecadores. Esa es la grandeza del amor de Dios, esa es la grandeza de la misericordia del Señor. Por eso, hermanos, es muy importante entender los principios de la misericordia, y podríamos hablar de muchos principios para poder entender lo que es la misericordia. Pero hoy quisiera sintetizar 3 aspectos muy importantes que nos pueden permitir comprender con mayor profundidad este mensaje. El primer principio de la misericordia es tratar a los demás como queremos que ellos nos traten a nosotros. Es tratar al hermano con el mismo amor, con la misma compasión que nosotros queremos que cada uno de ellos nos traten a nosotros. Porque la palabra nos dice: con la vara que medimos, seremos medidos. Un segundo principio importante de la misericordia es no juzgar al hermano, es no condenarlo, no señalarlo, es colocarme en los zapatos del hermano.
porque si me coloco en los zapatos del otro, lo podré entender. Y podré entender por qué el hermano actúa de una manera determinada. Porque también tenemos que entender que cada uno de nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, parecidos a Dios, pero son las circunstancias de la vida que nos han llevado a tener consecuencias de apartarnos de la creación pura y perfecta de Dios. Por eso nuestras actitudes, por eso el hombre temperamental, por eso el hombre que quiere actuar de manera sutil y termina actuando de manera agresiva. Por eso el hombre que hace lo contrario a su voluntad, y nos lo advierte claramente el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, a partir del verso 14, cuando nos dice: dejo de hacer el bien que quiero por hacer el mal que no quiero. Por eso, colocándonos en los zapatos del hermano, podemos comprender por qué actúa de una manera determinada. Eso nos va a llevar a otro principio muy importante de la misericordia: es compadecerme de la necesidad del otro, es entender que el otro tiene necesidad de amor, es entender que el otro tiene necesidad de mi perdón, es que el otro tiene necesidad de mi comprensión. El otro no quiere ser sentenciado, señalado y juzgado. El hermano solo quiere ser perdonado, tolerado y amado. A eso estamos llamados como hijos de Dios, como hermanos de Cristo. Hermanos, Jesús es el rostro de la misericordia del Padre, y si nosotros nos queremos parecer a Jesús, tenemos que imitarle en sus actitudes. La actitud de Jesús es la actitud del amor, es la actitud de la comprensión, es la actitud de la misericordia, capaz de pronunciar en el madero del Calvario, en ese momento de dolor, en el momento sublime de la entrega de su vida por la humanidad: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta en el último momento de su vida, Cristo tuvo compasión y misericordia de nosotros, pues el Señor quiere que nosotros imitemos su actitud, que digamos que somos cristianos, pero que realmente con nuestro testimonio de vida podamos reflejar que imitamos la actitud de Cristo. Por eso el Señor nos invita a practicar las obras de misericordia. Y las obras de misericordia son 14, 7 espirituales y 7 obras corporales. Podríamos en este momento refrescar, para tener claridad de lo que Dios quiere, cuáles son las obras de misericordia espirituales. El Señor quiere que nosotros enseñemos al que no sabe, que demos buenos consejos al que lo necesita, que corrijamos con amor y con prudencia al que se equivoca, que perdonemos al que nos ofende. Nos dice la palabra que amemos a nuestros enemigos, que no tiene ningún sentido amar a los que nos aman, que eso también los hacen los malos, los que no conocen del amor de Dios, pero que nosotros estamos llamados a amar a los que nos hacen daño. Por eso debemos perdonar al que nos ofende, consolar al que está triste,